Entonces estábamos viendo estimadores puntuales y también estimadores a través de segmentos. Vamos a continuar con este dato. Para eso me va a ayudar con la lectura Manuel Alejandro, por favor. Ok, dice... Probabilidad de que el verdadero parámetro poblacional caiga dentro de la estimación del intervalo. Trabajamos con la distribución normal de probabilidad y aprendimos que porciones específicas del área bajo la curva normal están localizadas entre más o menos cierto número de desviaciones estándar a partir de la media. Afortunadamente podemos aplicar estas propiedades al error estándar de la media y afirmar lo siguiente acerca del rango de valores que se utilizaron para hacer una estimación de intervalo en nuestro problema de las baterías. La probabilidad es 0.955 de que la media de una muestra de 200 baterías esté dentro de más o menos 2 errores estándar de la media de la población. Dicho de manera diferente, 95.5% de todas las medias muestrales está dentro de más o menos 2 errores estándar de mu y en consecuencia está dentro de más o menos 2 errores estándar del 95.5% de todas las medias muestrales. Teóricamente, si seleccionamos 1000 muestras al azar de una población dada y luego construimos un intervalo de más o menos 2 errores estándar alrededor de la media de cada una de esas muestras, cerca de 955 de estos intervalos incluirán a la media de la población. Muchas gracias, precisamente, Juan Manuel, por tu lectura. Un gusto. Entonces estamos hablando que la desviación normal es precisamente una campana de Gauss. Algo así. Y aquí tenemos la media de la población, que es mu. Entonces, esto se manejaba en un rango de una desviación estándar tanto positiva como negativa, precisamente. Y aquí, dependiendo de la confiabilidad, la más común se maneja es del 99.5, que es una desviación estándar. 95.5. Perdón. Es de 2 errores estándar y 99.9 está dentro de 3 desviaciones estándar. Y la más común es de 95, que es una desviación estándar. Entonces vamos a manejar también estimadores que son de rango, o sea, que están dentro de un parámetro establecido. En el estimador puntual, ¿se acuerdan que para nosotros obtener la media poblacional mu, teníamos un conjunto de muestras y de esa muestra obteníamos la media de la muestra? De una población de 10,000, teníamos una muestra de 50 y obtenemos su X barra, que es es la media de la muestra. Y como este es un estimador puntual, o sea, es un solo dato fijo, se transformaba en la media poblacional para analizar una población. A lo mejor nada más conociendo las puras muestras, pero no conocíamos la cantidad de la población total. En este caso estamos hablando que hay momentos que el estimador no es puntual, es por intervalos. ¿Qué significa de este rango a este rango? Ese es mi valor de mi estimador, de mi población. Por eso estamos hablando de desviaciones estándar, que son el espacio de separación entre la media y cómo aparecen los datos en estos segmentos aquí, en esta área. Vamos a recordar un poquito más. Georgina,
¿Me ayudas con la lectura de esto, por favor? Sí. Ay. De manera parecida, la probabilidad de que la media de la muestra esté dentro de más o menos un error estándar de la media de la población es 0.683 y así sucesivamente. Este concepto teórico es fundamental para nuestro estudio sobre la construcción de intervalos y la inferencia estadística. La figura ilustra el concepto de manera gráfica e indica 5 de esos intervalos. Únicamente el intervalo construido alrededor de la media de la muestra, x/4, no contiene la media de la población. En otras palabras, los estadísticos describirían las estimaciones de los intervalos representadas en la figura como sigue. La media de la población mu estará localizada dentro de más o menos 2 errores estándar de la media muestral, 95.5% de las veces. En lo que concierne a cualquier intervalo particular de la figura, este contiene a la media de la población o no la contiene, pues la media de la población no es un parámetro fijo. Como sabemos, en 95.5% de todas las muestras, el intervalo de estas contendrá a la media de la población. Decimos que hay 95.5% de confianza de que el intervalo contenga a la media de la población. Muy bien. Muchas gracias, Georgina. Entonces, estamos hablando que el 95.5% de la media recae en esta área gris. Desde mu menos 2 desviaciones estándar de la media hasta mu más 2 desviaciones estándar de la media muestral. Por eso es x barra. Ok, todos los datos que yo tome o todas las muestras que tome para analizar esto caerán aquí. Aquí se encontrarán en toda esta área, segmento, como ustedes quieran llamarle. Aquí algo es muy interesante. Cuando yo utilizo un intervalo para la muestra, utilizo un punto medio que es x1 barra. Esa media muestral le tengo que sumar más 2 desviaciones estándar y el segmento o el intervalo se expande hasta aquí. Y le tengo que restar 2 desviaciones estándar. ¿Por qué? Porque utilizo el 95.5 de la media o el intervalo de confianza del 95.5. En la desviación, en la media muestral x2, aquí está, hacia este lado es x barra 2 más 2 veces la desviación estándar de la media muestral. Y acá sería x barra 2 menos 2 veces la desviación estándar de la media muestral. Por eso está el intervalo marcado así, jóvenes. En x3 sucede lo mismo, le sumamos hacia mi derecha 2 veces la desviación estándar de la media muestral 3. Y hacia la izquierda le restamos 2 veces la desviación estándar de la media muestral, precisamente. Y en el caso de x4, si ustedes observan, ya está fuera del intervalo de confianza. Y si está fuera del intervalo de confianza, si se fijan, ya no incluye la media de la población mu. En el rango del intervalo de confianza, que es todo este segmento, ya no se incluye mu. Ya no está dentro. En x1, sí, miren, hacia mi derecha, aquí está la media de la población. En x2, hacia mi izquierda, miren, aquí está la media de la población. Y en x3, también hacia mi izquierda, hacia mi derecha, miren, aquí está. Pero en x4 no. No se incluye porque está esta media muestral, está fuera del intervalo de confianza que yo establecí.
Y en X5, fíjense que sí. Aquí está hacia mi derecha el valor de la media poblacional mu. Sin olvidar, vuelvo a comentar, que nada más me dieron las muestras y obtuve la media de las muestras X barra, y como lo pudiera utilizar como un estimador puntual, si yo quisiera, lo tomo como la media de la población. Y ya en base a eso, ya establezco mis intervalos de confianza. De aquí hasta aquí, 95.5, que es 2 desviaciones estándar de la media muestral. Y me puedo haber ido al 99.9%, que es 3 desviaciones estándar, que sería 3 desviaciones estándar de la media muestral. Y ya me da un estadístico un poquito más, todavía más exacto, más confiabilidad. Entonces volvemos a lo mismo, estamos hablando de intervalos. De nuevo, Georgina, muchas gracias por tu lectura. Para eso, Carla Morales, ¿me ayudas con la lectura de esa diapositiva, por favor? Sí, profe. Con la aplicación de lo anterior al ejemplo de las baterías, podemos dar un informe al director. Las baterías meses a 36.707 meses. Es decir, 36 más menos, ¿sí? 1 sigma de X barra. y X barras. Similarmente, tenemos 95.5% de confianza de que la duración caiga dentro del intervalo comprendido entre 34.586 y 37.414 meses. Es decir, 36 más menos 2 sigma barra al cuadrado cruz barra. Y tenemos 99.7% de confianza de que la vida útil de una batería estará dentro del intervalo que va de 33.879 a 38.121 meses. Es decir, 36 más menos 3 sigma X barra. También sugerencias, por favor. Sugerencias y suposiciones. Cada vez que se hace una estimación existe un error implícito en ella. Para que las personas lo entiendan, es una práctica común describirlo con una afirmación como: nuestra mejor estimación de vida de estas llantas es 40,000 millas y tenemos una seguridad del 90% de que la vida estará entre 35,000 y 45,000 millas. Pero si su jefe quiere saber cuál es la vida promedio exacta de un conjunto de llantas y no supiera de muestreo, tendría que observar cientos de miles de conjuntos de llantas hasta que se desgastaran, y después calcular cuánto duraron en promedio. Advertencia: incluso en ese caso estaría haciendo un muestreo porque es imposible observar y medir todos los juegos de llantas que están en uso. Es mucho menos costoso y más rápido usar el muestreo para encontrar la respuesta. Si entiende las estimaciones, puede decirle a su jefe qué riesgos implican usar una muestra para estimar la vida útil real de la llanta. Muchas gracias, Carla. Entonces estamos hablando ahí de un ejemplo de cómo debemos de utilizar las estimaciones para después saber el número de muestras que voy a tomar y por último explicar por qué razón utilizo eso. Precisamente. Para esto, Carlos Alberto, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Sí. Ejercicio 1. Para una población con una varianza conocida de 185, una muestra de 64 individuos lleva a 217 como estimación de la media. A. Encuentra el error estándar de la media. B.
Establezca una estimación de intervalo que incluya la media de la población, 68.3% del tiempo. Muy bien. Aquí la pregunta es, ¿qué datos tengo? Le está dando la varianza, el tamaño de la muestra y X barra, que vendría siendo el promedio. Nos dan una varianza. La varianza la conocemos como sigma, ¿verdad? 185. Me dan también n, ¿verdad? Que es el tamaño de la muestra. Y me dan la media de la muestra, que es 217. Estos son mis datos que me dan. ¿Qué es lo que me están pidiendo? El error estándar de la media, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular el error estándar. Ay, déjenme regresar. Para eso hay que encontrar la fórmula que me dice el error estándar de la media muestral es igual a la varianza entre, La raíz de la muestra. exactamente, es n y arriba es sigma, precisamente. Y entonces tenemos que sustituir valores para el inciso A, que sería 185 entre raíz de ¿quién? 64. La raíz de 64 vale 8. Y me va a quedar 185 entre 8. ¿Cuánto les da eso? 23.125. Ese es mi error estándar de la media. Y luego me dice, establezca una estimación de intervalo que incluya la media de la población, 68.3% del tiempo. ¿Cómo le haremos ahí? Pues en la diapositiva anterior vimos que se le resta 1 sigma, creo que era, sigma X barra. Exactamente. Que sería el 68% de la muestra. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues el error estándar de la media multiplicado por un sigma, ¿verdad? Y luego lo tengo que hacer sumar y o restar. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Para el inciso B, dejen ponerles aquí. Esto fue el inciso A. Para el inciso B, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para obtener el intervalo de confianza, pues como lo dijo su compañero, es la X barra que se transforma en mu y sería 217 más menos el error de desviación estándar, que ¿cuánto es?
23.125. Por lo tanto, el intervalo, ¿cómo queda? ¿De dónde a dónde? ¿217 más 23? $240.125. Y 217 menos 23.125. 193.875. Aquí tienen su respuesta. Este es el intervalo que se está manejando. Y en ese caso, ahí se multiplicó por unos, ¿verdad, profe? Como le había comentado. Una desviación estándar. Ok. Muy bien. Intenten resolver este ejercicio. El ejercicio número 2. Es muy parecido al anterior. Ya les dejé cómo lo resolvimos en el chat de la conversación. Sí, profe, ya lo estamos haciendo. Muy bien.
Para el 95% se multiplicaba por 2, ¿verdad, profe? La Dos sigmas. desviación estándar. Sí, ¿verdad? Ándale. Ok. Sí, por 2 desviación estándar. Creo que ya, profe, pero no sé si, no estoy seguro si esté correcto. Muy bien. Entonces, selecciona al azar 125 anuncios y el precio promedio de un auto de muestra de 2.200. Eunice sabe que la desviación estándar de los precios de los autos usados está en 615. Entonces ya sabemos la desviación estándar, ¿verdad? N, ¿cuánto vale? 125. Muy bien. ¿Qué más me está dando? El El precio. promedio, X Ajá. barra, que es 3250. ¿Y qué otro dato les da, jóvenes? La desviación estándar de 615. Sigma, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, me dicen que establezco una estimación para el promedio, ¿verdad? En intervalos. O sea, para el inciso a 3.250, le tengo que sumar y restar 615, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, ¿cuál fue el intervalo que obtuvieron? 2635 Ajá, a 3865. muy bien. Para el inciso B, me dice que es el 95.5. Significa que es 2 veces la desviación estándar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A 3.250 le tengo que sumar o restar y restar 2 veces la desviación. Entonces, ¿de cuánto fueron los intervalos? 4480 Ujú. a 2020. Y ahí tienen las respuestas a sus problemas. Hasta ahorita algo sencillo, ¿estamos de acuerdo? Estamos trabajando que aquí con el detalle de que no conocemos totalmente toda la población, pero sí lo que nos están dando el promedio muestral, que en este caso X barra se va a transformar en mu de la población. La diferencia entre X barra y mu, ¿cuál es? Que uno es el promedio de la muestra y otro de la población, ¿no? Efectivamente, mu es el de la población, X barra es el de la muestra.
después de conocer un poquito de estimación por intervalos, el estimador puntual y el estimador por intervalos, que ya los vimos, vamos a empezar a ver el intervalo de confianza para la media, precisamente. Para eso, agradeceré a Cristal que me ayude con la lectura, por favor. Sí, profe. Estimaciones de intervalo e intervalos de confianza. Al utilizar estimaciones de intervalo, no nos estamos limitando a más menos 1, 2 y 3 errores estándar. Más menos 1.64 errores estándar, por ejemplo, incluyen aproximadamente 90% del área bajo la curva y así 0.4495 del área a ambos lados de la media en una distribución normal. De manera parecida, más menos 2.58 errores estándar incluyen alrededor del 99% del área o 49.51% a cada lado de la media. En estadística, la probabilidad que asociamos con una estimación de intervalo se conoce como nivel de confianza. Esta probabilidad indica que tanta confianza tenemos de que la estimación de intervalo incluya al parámetro de población. Una probabilidad más alta implica una mayor confianza. Levin, 2010. Muy bien. Entonces, estamos hablando precisamente que vamos a manejar un intervalo de confianza y en este caso el 99% lo dividen entre 2 y les da un área de 49.51, que sería aquí, miren, 49.51 y acá del otro lado 49.51. Precisamente, eso es lo que está hablando. Aquí estamos hablando más o menos 2.58 errores estándar que incluyen el 99%. Y en este caso, la probabilidad de que asociemos con una estimación de intervalo, o sea, desde aquí hasta aquí, se le conoce como nivel de confianza. O sea, qué tan confiable esté la estimación para incluir todos los parámetros de la población y mis resultados sean los más adecuados para una población muy, muy grande o una población infinita. Eso me va a ayudar. Muchas gracias, Cristal, por tu lectura. Juan Ramón, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? En la estimación, los niveles de confianza que se utilizan con más frecuencia son 90, 95 y 99%, pero somos libres de aplicar cualquier nivel de confianza. En la figura, por ejemplo, utilizamos un nivel de confianza de 95.5%. El intervalo de confianza es el rango de la estimación que estamos haciendo. Si informamos que tenemos el 90% de confianza de que la media de la población de ingresos de las personas que viven en cierta comunidad está entre 8,000 pesos y 24,000 pesos, entonces el rango de 8,000 a 24,000 es nuestro intervalo de confianza. A menudo, sin embargo, expresaremos el intervalo de confianza en términos de errores estándar, más que con valores numéricos. Así, expresaremos los intervalos de confianza de esta forma: x barra más menos 1.64 sigma de x barra, donde x barra más 1.64 sigma x barra límite superior del intervalo de confianza y x barra menos 1.64 sigma de x barra límite inferior del intervalo de confianza. Entonces, los límites de confianza son el límite superior e inferior del intervalo de confianza. En este caso, x barra más 1.64 sigma x barra se conoce como límite superior de confianza, LSC, y x barra menos 1.64 sigma x barra es el límite inferior de confianza, LIC. Muchas gracias, Juan Ramón. ¿Qué es lo que veíamos en la campana de Gauss en la imagen anterior? ¿Se acuerdan? Tenemos precisamente la campana de Gauss. Y tenemos aquí y aquí un
LIC y un... Va a ser aquí LIC y del otro lado, una disculpa, es LSC, que nada más se refiere precisamente a los límites del intervalo de confianza. No nos olvidemos que aquí tenemos la media de las muestras y aquí vamos a manejar estos intervalos precisamente para darle el 90, 95 y 99% de nivel de confianza. Aquí también algo muy interesante, la media de la muestra más 1.64 errores estándar de la media de la muestra. También podemos interpretar esto. La media muestral más 1.64 errores estándar de la media muestral, que eso se interpreta la X barra. Y sigma es la desviación estándar, precisamente. Y en algunos casos les digo, Ana, a la hora de que ustedes hagan un análisis de confianza para ver si la calidad en el tornillo que se está produciendo, ustedes van a definir los intervalos de confianza que van a manejar para hacer su muestreo. Si se están produciendo 10 millones de tornillos, pues es inviable hacer la muestra de los 10 millones de tornillos. A lo mejor yo con mi cálculo de la muestra me salen en 800 o en 1200 tornillos y con eso son suficientes para estimar todos los parámetros de calidad que yo requiero de los 2 millones de tornillos que se producen al día. Luis Jesús, ¿me ayudas con la lectura de la relación entre nivel de confianza e intervalo de confianza? Luis Jesús. Rigoberto, ¿me ayudas por favor? Sí, ahí voy. Relación entre nivel de confianza e intervalo de confianza. Podría pensarse que deberíamos utilizar un alto nivel de confianza como 99% en todos los problemas sobre estimaciones. Después de todo, parece ser que un alto nivel de confianza significa un alto grado de precisión en lo que a la estimación concierne. En la práctica, sin embargo, altos niveles de confianza producen intervalos de confianza grandes, y estos, de hecho, dan estimaciones bastante imprecisas. Considere, por ejemplo, el caso de un cliente de una tienda de electrodomésticos que pregunta sobre la entrega de una nueva lavadora de ropa. En la tabla siguiente presentamos varias preguntas que el cliente podría hacer y las respuestas probables. Esta tabla indica la relación directa que existe entre el nivel de confianza y el intervalo de confianza de cualquier estimación. A medida que el cliente va estableciendo un intervalo de confianza cada vez más estrecho, el administrador de la tienda consiente en un nivel de confianza cada vez más bajo. Note también que el intervalo de confianza es demasiado amplio, como en el caso en el que la entrega tarda un año. La estimación puede tomar un valor real muy pequeño, a pesar, incluso, de que el administrador le dé un nivel de confianza del 99% a dicha estimación. De manera parecida, si el intervalo de confianza es muy reducido, llegará la nueva lavadora a mi casa antes que yo, es el ejemplo. La estimación está asociada a un nivel de confianza tan bajo como el 1% que cuestionaremos su valor. Levin 2010. Muchas gracias, Rigoberto. Entonces aquí ya empiezan a encontrar primero que vimos los tipos de distribuciones. Pero para saber cuál tipo de distribución utilizo, primero tengo que definir la muestra, si voy a manejar un estimador puntual o si voy a manejar intervalos de confianza, que en la mayoría, si ustedes se dan cuenta o algunos de ustedes han visto un poquito de calidad, se manejan intervalos de confianza.
y hago una estimación, hago un cálculo a través del intervalo de confianza y ahora sí defino las características de dicha población que a mí me interesa conocer, saber y analizar para ver si se cumplen los parámetros de calidad que yo requiero. Generalmente estadística está orientada a la calidad, pero también se puede orientar para otras cosas como el INEGI lo hace en la actualidad. Ahora entienden por qué razón, imagínense, se censan a toda la población. ¿Ustedes creen que es viable hacer el cálculo de toda la población de México? No. Utilizamos una muestra, intervalos de confianza y obtengo el rango de edades, porcentaje de trabajo, quiénes trabajan, quiénes no trabajan, en qué porcentajes de edades están, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son activos económicamente, cuántos no, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa razón estamos hablando de que algunas veces se maneja un intervalo de confianza del 99%. Pero aquí creen que con el 99% vamos a tener una precisión. El detalle es que en la práctica, si dices, yo quiero saber si los tornillos que están elaborando están bien hechos, porque el diseño del tornillo del que ustedes gusten tiene un les iba a decir y lo veo en precisamente en ingeniería de procesos, ahorita se me fue la palabra. No son límites, pero tiene un es como un grado de confianza, o sea, tenemos un pequeño margen de error en la construcción del tornillo. Puede ser más menos 0.01 milímetro, que puede estar un poquito más gordito, un poquito más delgado, pero que cumpla con las características establecidas. Y si yo pongo un intervalo de confianza del 99%, resulta que este rango de construcción del tornillo se puede ir a más menos 0.03 milímetros. Y eso no es muy bueno porque ya si el tornillo tiene más menos 0.03 milímetros, más o menos en el diseño original, ya no cumple con las características establecidas para meterse, por ejemplo, en computadoras, en determinadas piezas, porque o está muy gordito y no cabe, o está muy delgado y no aprieta. Por esa razón estamos hablando que el 99% en la práctica no siempre es tan fiable precisamente utilizar ese intervalo de confianza, sino al revés, a lo mejor utilizar el del 95 o el del 90%, dependiendo de las características que quiero analizar de mi producto. Incluso podemos utilizar un intervalo de confianza más bajo si lo único que me interesa es, por ejemplo, conocer las longitudes de la caña. La longitud en promedio de la caña es de 2 metros, pero el rango, el intervalo puede estar en 1 metro 85 y en 2 metros 15. A lo mejor mi intervalo de confianza lo reduzco al 68% porque no es tan prioritario, pero sí me interesa tener la caña y conocer el tamaño de la caña. Es un ejemplo. O en el caso del ejemplo ahorita de la lavadora. ¿Qué tan rápido llega? Rigoberto, muchísimas gracias por tu lectura. Fernanda, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí. Tabla. Ilustración de la relación entre nivel de confianza e intervalo de confianza. Pregunta del cliente. ¿Llegará la lavadora antes de un año? ¿Me entregarán la lavadora antes de un mes? ¿Me entregarán la lavadora antes de una semana? ¿Me entregará la lavadora en mi casa mañana? ¿Llegará la nueva lavadora a mi casa antes que yo? Respuesta administrativa en la tienda. El
del administrador de la tienda. Tengo la absoluta certeza de ello. Estoy casi seguro que lo recibirá antes de este mes. Estoy bastante seguro de que saldrá en esa semana. No tengo la certeza de poder hacerlo y hay una pequeña posibilidad. Nivel de confianza implicado mayor que 99%, al menos un 95%, alrededor del 80%, alrededor del 40% y cercano al 1%. Entonces, ¿continúas, Fernanda, con eso? Sí, dice intervalo de confianza implicado, un año, un mes, una semana, un día y una hora. Entonces, Y lo debajo. ajá, Sí, ya lo había leído, ¿no? no, Dice uso de muestreo y ajá. estimación de intervalos de confianza. En nuestro análisis de los conceptos básicos de la estimación de intervalos, describimos muestras de una población tomadas de manera repetida con el fin de estimar un parámetro. Mencionamos también la selección de un gran número de medias muestrales de una población. En la práctica, sin embargo, a menudo resulta difícil o costoso tomar más de una muestra de una población. Con base en una sola muestra, estimamos el parámetro de la población. Debemos tener cuidado, entonces, en la interpretación de los resultados de este proceso. Ley 2010. Muchas gracias, Fernanda. Entonces, en la práctica, volvemos a lo mismo con la tabla que leyó Fernanda del nivel de confianza implicado. ¿Llegará a la lavadora antes de un año? Pues tengo la absoluta certeza que le llega, cliente. Usted nomás dígame. Pero yo estoy utilizando un intervalo de confianza, un nivel de confianza del 99%. Por lo tanto, el nivel me da un intervalo muy grande. En cambio, si utilizo un nivel de confianza alrededor del 80%, puede preguntar, ¿me entregarán la lavadora antes de una semana? Ahí sí le puedo decir, estoy bastante seguro de que saldrá esta semana. Entonces el intervalo de confianza pues es una semana de entrega. Si lo reduzco el nivel de confianza al 40%, pues tendré mi lavadora en mi casa mañana. Ahí sí le puedo decir, no tengo certeza de poder hacerlo, porque igual sale hoy, igual sale mañana la lavadora y se la entregan hasta el día siguiente. O sea, ahí es un intervalo, un nivel de confianza muy bajo y el intervalo de confianza es muy preciso. Ahora entienden la diferencia entre el nivel de confianza y el intervalo de confianza. ¿Cómo lo pueden definir? ¿Qué es el intervalo de confianza? ¿Y qué es el nivel de confianza? El intervalo de confianza es como los valores que se encuentran, ¿no, profe? Para los cálculos que hicimos anteriormente. Los rangos, Exactamente. lo que nos define el rango entre lo que se va a encontrar en los valores de la curva. Ajá. De lo que tiene un límite a otro, ¿no? Que esté dentro. Exactamente. Y el nivel de confianza es, por ejemplo, ahí como usted lo menciona, el mayor 99%, 95% es lo que nos pone el ejercicio, un nivel de confianza de mayor de 99% a 95%. Ya ve que cuando los calculamos también venía el nivel de confianza que era, por ejemplo, 68.3% o 95.5%. Exacto. Y ahí es donde los definimos precisamente. Por eso es muy importante tener tanto el nivel de confianza y después conocer los intervalos de confianza. Y ahí defino cuál me va a ayudar, cuál va a ser, me va a dar más certeza de lo que estoy haciendo. Eso es muy interesante y muy importante.
para que lo tengan muy en cuenta a la hora de hacer sus estudios y sus análisis. De nuevo, Fernanda, muchas gracias por tu lectura. Braulio, ¿me ayudas con la lectura de esa diapositiva, por favor? Sí. Suponga que calculamos en el ejemplo de las baterías y a partir de una sola muestra, el intervalo de confianza y el nivel de confianza tenemos 95% de confianza de que la vida media de las baterías de la población se encuentra entre 30 y 42 meses. Esta afirmación no significa que se tiene 0.95 de probabilidad de que la vida media de todas las baterías caiga dentro del intervalo establecido para esta muestra. Más bien indica que si seleccionamos muchas muestras aleatorias del mismo tamaño y calculamos un intervalo de confianza para cada una de estas muestras, entonces en el alrededor del 95% de los casos la media de la población caerá dentro de dicho intervalo. En 2010, Sugerencias y suposiciones. Nada es gratis en lo que respecta a niveles e intervalos de confianza. Cuando obtiene más de uno, deberá tener menos de otro. Es recomendable para comprender esta importante relación que regresa a la tabla. Si desea que la estimación del tiempo de entrega tenga una exactitud perfecta del 100%, deberá sacrificar precisión en el intervalo de confianza y aceptar una promesa amplia de tiempo de entrega en algún momento del año. Por otro lado, si no le preocupa la exactitud de la estimación, su personal de entrega podría decir: tengo una seguridad de 1% de que podemos entregarle en menos de una hora. No se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Efectivamente. Entonces estamos hablando precisamente de que hay que sacrificar un poquito lo que es el nivel de confianza para obtener un buen intervalo de confianza. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y con eso ya no van a batallar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para tener mucho mayor certeza en lo que estamos haciendo. Precisamente. Gracias, Braulio, por tu lectura. Michelle Hernández, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Claro. Intervalos de confianza de una media poblacional. Vamos a definir intervalo de confianza. Conjunto de valores que se forma a partir de una muestra de datos, de forma que existe la posibilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto una probabilidad específica. La probabilidad específica recibe el nombre de nivel de confianza. Para calcular el intervalo de confianza consideraremos dos situaciones. Utilizamos los datos de la muestra para calcular mu con X barra, mientras la desviación estándar de la población, sigma, es conocida. Utilizamos los datos de la muestra para calcular mu con X barra, mientras la desviación estándar de la población es desconocida. En este caso, sustituimos la desviación estándar de la muestra por la desviación estándar de la población. Entonces, intervalo de confianza, como lo hemos dado lectura anteriormente, es precisamente los valores que se forman a partir de una muestra de datos con la posibilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto o dentro de dicho segmento, que eso es lo que estábamos hablando. Entonces, para calcular nosotros el intervalo de confianza, tenemos que utilizar los datos de la muestra para calcular mu con X barra. Recordemos que X barra, ¿qué es? ¿O qué significa?
Jóvenes, ¿qué significa X barra? El promedio de la muestra. Desviación, ajá, de la muestra. Exactamente. ¿Y mu qué es? La media de la población. Exactamente. Y la desviación estándar de la población se le conoce como sigma, ¿verdad? Sigma. Sigma. Sigma X, ¿no? También. Que esa es en este caso es la desviación estándar de la muestra, del promedio de la muestra. Ahora sí, ya me acordé. Entonces estamos hablando de eso, jóvenes, precisamente. Hay que ver cuál es el que vamos a utilizar de mejor manera, ¿verdad? Hay que decidir. Michelle, muchas gracias por tu lectura. Juan Kevin, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Existen diferencias importantes en las suposiciones entre estas dos situaciones. Consideraremos primero el caso donde se conoce sigma, desviación estándar de la población conocida, sigma. Un intervalo de confianza se calcula con el empleo de dos estadísticos, la media muestral, X barra, y la desviación estándar. Sabemos que la desviación estándar es un estadístico importante porque mide la dispersión o la amplitud de una población o de una muestra de distribución. Cuando se calcula un intervalo de confianza, se utiliza la desviación estándar para estimar el rango del intervalo de confianza. Para demostrar la idea del intervalo de confianza, se comienza con una suposición simple, que conocemos el valor de la desviación estándar de la población. Conocerla permite simplificar el desarrollo del intervalo de confianza, porque podemos utilizar la distribución normal estándar. Lynn Marshall Watten, 2012. Muy bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que utilizar dos estadísticos, la media muestral, X barra, y la desviación estándar sigma, precisamente. Y eso como les comentaba, nos va a ayudar precisamente a definir las características que tiene la población. Para eso estamos empezando con la desviación estándar de la población conocida, sigma. Muchas gracias, Juan Kevin, por tu lectura. Para eso me va a ayudar con la lectura. En este caso, Alberto, Manuel, ¿me ayudas con esta lectura, por favor? Alberto, Manuel. ¿O puedo ayudarle yo, profe? Adelante, por favor, Carla. Ok. Recuerde que la distribución muestral de la media es la distribución de todas las medias muestrales, X barra, con tamaño de la muestra N de una población. Se conoce la desviación estándar de la población, sigma. A partir de esta información y del teorema central del límite, sabemos que la distribución muestral sigue una distribución de probabilidad normal con una media mu y una desviación estándar sigma sobre la raíz cuadrada de n. Recuerde también que este valor recibe el nombre de error estándar. Los resultados del teorema central del límite permiten afirmar lo siguiente con respecto a los intervalos de confianza utilizando el estadístico Z. 1. 95% de las medias muestrales seleccionadas de una población se encontrará dentro de 1.96 errores estándares, que es la desviación estándar de las medias muestrales de la media poblacional mu. Número 2. 99% de las medias muestrales se encontrará a 2.58 errores estándares de la media poblacional.
Muy bien. Entonces, recuerden que el teorema central del límite, ¿qué nos decía? ¿Sí se acuerdan? Que lo hemos estado viendo en algunas constantemente. Hay algo muy interesante. ¿Qué nos define el teorema central del límite? ¿O qué nos dice? Si mal no recuerdo, es que si una muestra es Ajá. grande o algo así, igual a 30, Ajá. es una desviación normal. Exacto. Eso es lo que nos dice el teorema central del límite. Si una muestra, el tamaño de la muestra es n mayor o igual a 30, la población se va a comportar como una distribución normal. Muy bien, Carla. Eso es lo que nos dice la teoría del teorema del límite central o teorema Entonces es central. distribución normal, ¿verdad? No desviación. No, tiende a una Distribución. distribución normal, Ok, que es cuando sí. utilizamos la campana de Gauss. Ok, distribución normal. Exactamente. Y recuerden que también en este caso estamos hablando de que no está sesgada hacia la izquierda la campana o sesgada hacia la derecha. Si se sesgan las campanas, entonces ya no es una distribución hasta cierto punto simétrica. Deja de ser simétrica y es cuando decimos que la distribución tiene un sesgo hacia la izquierda o un sesgo hacia la derecha. Y la distribución normal tiende a ser completamente simétrica. Muy bien, continuemos. Para eso, Georgina, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor? Sí, los intervalos calculados de esta manera proporcionan ejemplos de los niveles de confianza y reciben el nombre de intervalo de confianza de 95% e intervalo de confianza de 99%. Por lo tanto, 95% y 99% son los niveles de confianza y se refieren al porcentaje de intervalos similarmente construidos que incluirían el parámetro a calcular, en este caso, μ. ¿Cómo se obtienen los valores de 1.96 y 2.58? En el caso del intervalo de confianza del 95%, vea el siguiente diagrama y consulte la tabla para determinar los valores Z adecuados. Localice 0.4750 en el cuerpo de la tabla, lea los valores del renglón y la columna correspondientes. Muy bien. Recuerden que estamos manejando una tabla de estadístico Z, que calculamos Z y en base a Z, que es el que se utiliza en la distribución normal, ya vemos los valores correspondientes y los utilizamos precisamente para colocarlos. Entonces, aquí viene lo interesante. Nos dio el valor de 1.96, miren, 1.9, 0.06 y me da 0.475. Y 2.58 no lo puse, pero también nos da otro valor numérico en la tabla. Aquí recorté la tabla y coloqué solamente el que me interesa. No olvidemos que aquí tienen el valor de Z de 0.475, que si lo suman entre 2, lo suman o lo multiplican por 2, les da aproximadamente el 99%, creo, de Profe, la estimación. Mándeme. el de 2.58 es 0.4951. Muy bien, ahí está precisamente lo que estamos calculando. 47.5. Esto es regreso. Esta es la desviación precisamente. Esta es la distribución normal cuando n mayor o igual a 30, que es el teorema del límite central. En algunos casos lo van a ver como el teorema del límite central o teorema central del límite. Es lo mismo, ¿eh? Y aquí significa que si yo tengo el 95% concentrado en todo esto, entonces aquí tengo el 25, el 2.5% y el 2.5% para que me den un total del 100%. Recuerden,
O lo manejamos en porcentaje o lo manejamos en puntos decimales, que para ambos se puede decir hasta cierto punto que es lo mismo. Por esa razón utilizamos el teorema central del límite para definir estos valores. Aquí tenemos más 1.96 desviaciones estándar y menos 1.96 desviaciones estándar, que me da mi intervalo de trabajo de valor z, que es todo este segmento, que son los intervalos de confianza que estoy manejando. Y el nivel de confianza es del 95%. Muy bien. Muchísimas gracias, Georgina, por la lectura. Juan Ramón, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí. El valor es 1.96, por lo tanto la probabilidad de hallar un valor z entre 0 y 1.96 es de 0.4750. Asimismo, la probabilidad de encontrar un valor z en el intervalo entre 0 y menos 1.96 también es de 0.4750. Al combinar ambos valores, la probabilidad de estar en el intervalo menos 1.96 y 1.96 es de 9500. En la parte de abajo encontrará una posición de apéndice, el valor z del nivel de confianza de 90%. Se determina de forma similar. Este es de 1.65. En el caso de un nivel de confianza de 99 y el valor z es de 2.58. ¿Cómo determinar el intervalo de confianza de 95%? La amplitud del intervalo se determina por medio del nivel de confianza y de la magnitud del error estándar de la media. Ya se ha descrito la forma de encontrar el valor z de nivel de confianza particular. Recuerde que el error estándar de la media indica la variación de la distribución de las medias muestrales. Muchas gracias, Juan Ramón. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que determinar la amplitud del intervalo que voy a manejar. Entre más preciso es mi nivel de confianza, pues mi intervalo va a ser mucho más grande. ¿Y cómo determinamos el intervalo de confianza? A través del nivel de confianza, que es del 95%, 90% o 99%. Y la magnitud del error estándar de la media, que es lo que hacíamos. ¿Cómo calculábamos la magnitud del error estándar de la media? Pues lo hacíamos precisamente con sigma x barra, que esto era igual a ¿qué? A sigma. ¿A sigma entre raíz de n? Efectivamente. Y esto es lo que sumábamos a la media, que en este caso es x barra. Le sumamos este valor y obtenemos el intervalo de confianza. Muy bien. Recuerden que como estamos manejando una distribución normal, echamos mano de la tabla de valores z. Calculamos z, y ya que calculamos z, vamos a la tabla, encontramos el valor correspondiente y eso nos va a ayudar a definir el intervalo de confianza. Muy bien. Luis Jesús, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí, profe. Gracias. Se trata en realidad de la desviación estándar de la distribución muestral de medias. La fórmula se repite enseguida. ¿Leo la fórmula también, profe, o nomás Por favor. Es sigma. Sigma, ajá, o desviación estándar de la media muestral. Ok. Sobre sigma raíz cuadrada de n. Entonces, desviación de la media muestral, dice, es el símbolo del error estándar de la media.
se utiliza la letra griega porque se trata de un valor poblacional y el subíndice recuerda que se refiere a la distribución de las medias muestrales. Ya está el otro. Sigma es la desviación estándar poblacional. N es el número de observaciones de la muestra. La magnitud del error estándar se ve afectada por dos valores. El primero es la desviación estándar de la población. Mientras mayor sea la desviación estándar de la población, sigma, mayor será sigma sobre raíz cuadrada de n si la población es homogénea. De modo que genere una desviación estándar poblacional pequeña, el error estándar también será pequeño. Muy bien. Entonces estamos hablando de la fórmula y cada elemento de la fórmula, ¿qué significa? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. El error estándar de la media, estamos hablando que sigma es la desviación estándar y n es el número de muestras que usualmente conocemos o definimos en algunos casos. Los podemos definir sin ningún problema. Muy bien. Entonces, la magnitud del error estándar, pues se ve afectada por esos dos valores. Es la desviación estándar de la población, mientras la desviación estándar de la población, sigma, es grande, pues el error estándar también es más grande. Si el error la desviación estándar es poblacional es pequeña, pues el error estándar también es pequeño. Veamos lo siguiente. Para eso, Rigoberto, de nuevo, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Sin embargo, la cantidad de observaciones de la muestra también afecta al error estándar. Una muestra grande generará un error estándar pequeño en la estimación, lo que indicará que hay menos variabilidad en las medias muestrales. Aquí tenemos el ejemplo 1. Del Monte Foods Incorporation distribuye duraznos en trozos en latas de 4 onzas, para asegurarse de que cada lata contenga por lo menos la cantidad que se requiere. Del Monte establece que el proceso de llenado debe verter 4.01 onzas de duraznos y almíbar en cada lata. Así, 4.01 es la media poblacional. Por supuesto, no toda lata contendrá exactamente 4.01 onzas de duraznos y almíbar. Algunas latas contendrán más y otras menos. Suponga que la desviación estándar del proceso es de 0.04 onzas o 4 centésimas. También suponga que el proceso se rige por la distribución de probabilidad normal. Entonces, estamos hablando de que vamos a analizar Monte Foods y vamos a analizar estos datos. 4.01 onzas de durazno se tienen que verter. Se supone que eso es lo que debe de estar presente dentro de la lata. Y algunas van a tener un poquito más, un poquito menos. Y la desviación estándar que me están marcando es 0.04 onzas. Y estamos suponiendo que hay una distribución de probabilidad normal, o sea que casi siempre se cumplen con las características establecidas. Muchas gracias, Rigoberto, por la lectura. Continuemos con Fernanda, por favor, ¿me apoyas con la lectura de esta diapositiva? Sí. Ahora se selecciona una muestra aleatoria de 64 latas y se determina la media de la muestra. Esta es de 4.015 onzas de durazno y almíbar. El intervalo de confianza de 95% de la media poblacional de esta muestra particular es 4.015 más menos 1.96, paréntesis, 0.04, raíz de 64, igual a 4.015 más menos 0.0098.
El nivel de confianza es de 95%. Se encuentra entre 4.0052 y 4.0248. Por supuesto, en este caso, la media de población es de 4.01 onzas. Se encuentra en este intervalo, pero no siempre será así. En teoría, si se seleccionan 100 muestras de 64 latas de la población, se calcula la media muestral y se crea un intervalo de confianza basado aproximadamente en 95 de 100 intervalos. Los siguientes cálculos, en el caso de un intervalo de confianza de 95%, se resumen con la siguiente fórmula. X barra más menos 1.96 sigma sobre raíz de n. Muy bien, entonces estamos hablando precisamente para el intervalo de confianza del 95%, que tienes que decir la media de la muestra más menos 1.96 de sigma entre raíz de n. Con eso vamos a tener precisamente el dato que, bueno, el intervalo de confianza que estamos buscando. Así es que vamos a continuar con el proceso de resolución del problema. Estamos hablando que la lata de 4.015 onzas va a tener un pequeño error estándar del 0.0098 onzas. Por eso decimos que la lata puede estar llena precisamente con 4.0052 menos o 4.028 onzas de más. ¿Entienden la importancia precisamente de aplicar estos métodos de estadística en los productos que están elaborando? Porque aquí tenemos un pequeño error de llenado de latas que es hasta cierto punto aceptable. Muy bien. Fernanda, muchas gracias por tu lectura. Michelle, ¿me ayudas con esto, por favor? De manera similar, un intervalo de confianza de 99% se calcula de la siguiente manera. X barra 2.58 sigma entre n. Como ya se señaló, los valores de 1.96 y 2.58 son valores Z correspondientes a 95% medio y 99% medio de las observaciones respectivamente. No hay restricción a los niveles de confianza de 95 y 99%. Es posible seleccionar cualquier nivel de confianza entre 0 y 100% y encontrar el valor correspondiente de Z. En general, un intervalo de confianza de la media poblacional, cuando se conoce la desviación estándar poblacional, se calcula de la siguiente manera. Intervalo de confianza de la media poblacional con una sigma conocida. X barra Z sigma raíz de n. En esta fórmula Z depende del nivel de confianza. Por consiguiente, con nivel de confianza de 92%, el valor Z en la fórmula anterior es de 1.75. El valor de Z proviene del apéndice. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos echando mano de la fórmula, de la tabla de distribución normal, valores Z. Eso es lo que estamos echando mano precisamente de esto. Entonces, el intervalo de confianza de la media poblacional con una desviación estándar conocida es esa fórmula que van a utilizar. Michelle, muchísimas gracias por tu lectura. Juan Kevin, ¿me ayudas por favor con esta lectura?
esta tabla se basa en la mitad de la distribución normal, por lo que 0.92 9200 entre 2, 0.46, 00. El valor más próximo en el cuerpo de la tabla es de 0.4599 y el valor Z correspondiente es de 1.75. ¿Leo los valores de la tabla? No, ahí están. Continúa. Ok. Con frecuencia también se utiliza el nivel de confianza de 90%. En este caso, se desea que el área entre 0 y Z sea de 0.4500, que se determina con la operación 0.9000 entre 2 para determinar el valor Z con este nivel de confianza. Con este nivel de confianza, descienda por la columna izquierda del apéndice hasta 1.6 y después recorra las columnas con los encabezamientos 0.04 y 0.05. El área correspondiente al valor Z es de 1.64, es 0.4495 y de 1.65 0.4505. Para proceder con una tela utilice 1.65. Intente buscar los siguientes niveles de confianza y verifique sus respuestas con los valores correspondientes de Z indicados a la derecha. Muy bien. Entonces, algo muy importante. ¿Qué necesitamos? Primero, más que nada, tener las fórmulas al alcance de mi mano de lo que voy a calcular, saber qué es lo que voy a calcular y tener las tablas al alcance de mi mano para resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Si no, no los voy a poder resolver de manera adecuada. Aquí tenemos el nivel de confianza, que es el 80%, probabilidad media más cercana es 0.3997 en base al valor Z establecido, ¿verdad? Y para el 94% tenemos la probabilidad más cercana del 0.4699 obtenido de la tabla Z con Z de 1.88, precisamente. Entonces, de eso estamos hablando, ¿verdad? De los intervalos de confianza que yo requiero para la media. Juan Kevin, muchas gracias por tu lectura. Luis Jesús, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Sí, profe. Ejemplo 2. La American Management Association es información acerca del ingreso medio de los gerentes de la industria del menudeo. Una muestra aleatoria de 256 gerentes revela una media muestral de 45.420. La desviación estándar de esta muestra es de 2050. A la asociación le gustaría responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es la media de la población? Número 2. ¿Cuál es el conjunto de valores razonable de la media poblacional? Y número 3. ¿Cómo se deben interpretar estos resultados? Muy bien. Entonces tenemos una muestra N de 256 gerentes, una media muestral de 45.420 y una desviación estándar de 2050. Entonces, ¿cuál es la media de la población? ¿Jóvenes? Es que no se sabe la población total, porque solo se tomó una muestra, ¿no?
Pero ¿cuál es la media de la población? Acuérdense. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí en este caso el de la muestra se transformaría el de la población. Efectivamente, porque estamos viendo en este caso una estimación puntual y lo vamos a transformar para después transformarlo en la media en el intervalo. Muchas gracias. En este caso, Juan Kevin, gracias por tu lectura. Cristal, ¿me ayudas con la lectura de esto? Cristal. Caray. Manuel Alejandro, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Sí, profe, claro. Gracias. Dice, en general, las distribuciones de los salarios e ingresos tienen un sesgo positivo, pues unos cuantos individuos ganan considerablemente más que otros, lo cual sesga la distribución en dirección positiva. Por fortuna, el teorema central límite estipula que si se selecciona una muestra grande, la distribución de las medias muestrales tendrá a seguir la distribución. En este caso, una muestra de 256 gerentes lo bastante grande para suponer que la distribución muestral tendrá a seguir la distribución normal. A continuación, vamos a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la media de la población? En este caso lo ignoramos. Si se sabe que la media de la muestra es de 45.420, de aquí que la mejor estimación del valor de población sea el estadístico de la muestra correspondiente. Por consiguiente, la media de la muestra de 45.420 constituye un estimador puntual de la media poblacional desconocida. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? No conocíamos totalmente toda la población, como lo dijeron correctamente, Juan Ramón lo comentaba, pero utilizamos un estimador puntual, que en este caso, ¿cuál sería? Utilizar la media muestral, precisamente. Y con eso ya empezamos a estimar de mejor manera lo que estamos tratando de responder, interpretar la población en sí. Muchas gracias, Manuel Alejandro, por tu lectura. Carla Morales, ¿me ayudas con el punto número 2? Sí, profe. ¿Cuál es el conjunto de valor razonable de la media poblacional? La asociación decide utilizar un nivel de confianza de 95%. Para determinar el intervalo de confianza correspondiente, se aplica la fórmula x barra más menos z sigma sobre la raíz cuadrada de n es igual a 45.420 más menos 1.96 por 2050 sobre la raíz cuadrada de 256 es igual a 45.420 más menos 251. Es costumbre redondear estos puntos extremos a 45.169 y 45.671. Estos puntos extremos reciben el nombre de límites de confianza. El grado de confianza o nivel de confianza es de 95% y el intervalo de confianza abarca de 45.169 a 45.671. Con frecuencia, más menos 251 se conoce como margen de error. Entonces ahí tenemos el margen de error. Muchas gracias, Carla, por tu lectura. Entonces estamos hablando de que la media poblacional que ya estamos hablando o definiendo
el intervalo de confianza me da de 45.169 a 45.671. Es donde precisamente van a caer los sueldos de los gerentes que yo estoy analizando. Braulio, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Sí. ¿Cómo se deben interpretar estos resultados? Supongo que selecciona varias muestras de 256 gerentes, tal vez varios cientos. Para cada muestra calcula la media y después construye un intervalo de confianza de 95%, como en la sección anterior. Puede esperar que alrededor del 95% de estos intervalos de confianza contengan la media de la población. Cerca del 5% de los intervalos no contendrán el ingreso anual medio poblacional, MIU. No obstante, un intervalo de confianza particular contiene el parámetro poblacional o no lo contiene. El siguiente diagrama muestra los resultados de seleccionar muestras de la población de gerentes de la industria del menudeo. Se calcula la media de cada una y posteriormente con la fórmula x barra más menos z sigma entre raíz de n. Se determina un intervalo de confianza de 95% de la media poblacional. Observe que no todos los intervalos incluyen la media poblacional. Los dos puntos extremos que la quinta muestra son inferiores de la muestra poblacional. Esto se debe al error de muestreo que constituye el riesgo que se asume cuando se selecciona el nivel de confianza. Ya hay la importancia de estar manejando buenos intervalos de confianza, precisamente, ¿para qué? Para estar en el rango yo que estoy estableciendo. Entonces, muy importante recordar que el tamaño de la muestra incluye la media de población en la muestra 1, en la muestra 2 también, en la muestra 3 también, en la muestra 4 también, pero la muestra 5 ya no incluye la media de la población que yo estoy estimando de 256. Y en el X6 sí incluye la muestra de la población. Eso es muy interesante y hay que tomarlo mucho en cuenta. Muy bien. Muchas gracias, Braulio, por tu lectura. Anda, ¿me ayudas con la lectura de este problema? Fernanda. Ay, sí, voy. Boom and Room es una franquicia de comida rápida de la zona noreste, la cual se especializará en hamburguesas de media onza y sándwiches de pescado y de pollo. También ofrece refrescos y papas a la francesa. El departamento de planeación de la firma informa que la distribución de ventas diarias de los restaurantes tiende a seguir la distribución normal. La desviación estándar de la distribución de ventas diarias es de 3.000. Una muestra de 40 mostró que las ventas medias diarias suman 20.000. A. ¿Cuál es la media de población? B. ¿Cuál es la mejor estimación de la media de población? ¿Qué nombre recibe este valor? C. Construye un intervalo de confianza del 99% de la media poblacional. ¿Cómo vamos a hacer eso precisamente, jóvenes? ¿Les escucho?
¿Cómo resolveremos este problema? Aquí para el inciso A, la media de la muestra se convertiría en la muestra de la población, que sería los 20,000. Entonces, 20,000 es la media de la población. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Les escucho? Pues la desviación sería estándar, sería de 3000, ¿no? ¿Por qué? Porque constituye las ventas diarias, o sea, de todo, es una muestra, pues, nada más, Ujú, de exactamente. toda de la población, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la mejor estimación de la media de la población? Algunos datos que tenemos aquí, por ejemplo, n es igual a 40. ¿Qué otro dato más tenemos? La desviación estándar también, de 3,000. Estos son los datos que nos están dando. Entonces, la media de la población no solamente podemos considerarla estimando el estimador puntual x barra se transforma en mu. Y esto es igual a 20,000. ¿Cuál sería la mejor estimación de la media de la población? Que de alguna manera es lo que estábamos viendo con anterioridad. Hay que estimar. ¿Qué fórmula utilizamos? Ahí les voy a poner x barra voy a ponerla con esta color más menos z entre sigma entre raíz de n. Esta es la mejor estimación de la media poblacional. Entonces, ¿cómo la hacemos? Pues necesitamos saber el valor de z, ¿no? Para el primer momento. En este caso nos basamos en el inciso C, profe, que diría que es del 99% de la población, Ujú, que pudiéramos sería manejarlo. 2,58. Entonces aquí sería, utilizando la fórmula, muy bien, Juan Ramón,
3000 entre raíz de ¿quién? De 40. $3,000 entre raíz de 40, ¿cuánto les da? $474.34. Por 2.58. $1,223.80. 1223.80. Muy bien. Miren, entonces serían rápidamente la mejor estimación de la media. O sea, sería 20,000 más menos 2,000, ¿qué? Perdón. 1,223.80. Este es mi mejor intervalo. Entonces, ahora sí, el intervalo, ¿cómo va a quedar? 21,223.80. ¿A qué otro rango? A este hay que restarle esta cantidad de aquí, a los 20,000. ¿Cuánto les da? $1,877. No, a 20,000 réstenle 1,223. 18,776.2. Y este es el intervalo de confianza del 99% de la media poblacional. Profe, ¿de dónde salió el 2.58? Del 99% de la media poblacional. Lo que Ok. estamos manejando. Ah, ya. Muy bien.